Creo que es importante hacer un recuento de este tema, señor alcalde. Y debemos recordar que en sesiones del Consejo Metropolitano de 10 de septiembre del 2019 y de 1 de octubre del mismo año, la Comisión de Movilidad puso en consideración, en primero y segundo debate respectivamente, un proyecto de ordenanza que disponía el cierre definitivo del proceso de regularización del servicio de transporte público intracantonal en el corredor Avenida Simón Bolívar y en los sectores internos de la parroquia Calderón del Distrito Metropolitano de Quito. Proceso que se inició en el marco de la Ordenanza Metropolitana 128 de 25 de julio del 2016, que disponía que este se concretará en un plazo de 180 días desde su convocatoria. Ordenanza del 2016 que disponía que el cierre era 180 días. Ya en aquel entonces varios miembros de la Comisión de Movilidad y yo como proponente del proyecto nos referimos al exceso de tiempo que había transcurrido desde que este proceso se inició. 3 años para ser exacto, hoy 4. Y comentábamos que esta propuesta fue motivada por la incertidumbre en la que se encontraban los aplicantes de este proceso y la inseguridad que representaba para los usuarios el incremento en la oferta de este servicio. En la tramitación del proyecto y como documento habilitante constante en el expediente, la Secretaría de Movilidad el 26 de julio del 2019 informó sobre una serie de incumplimientos a las disposiciones de la Ordenanza 128 a través de acciones que habrían sido realizadas al margen de la norma establecida para el efecto e incluso por fuera del proceso que se encontraba en ejecución y que en la práctica provocaron, tal como nos han demostrado esta mañana, el aumento de más rutas y unidades de aquellas previstas en la línea base establecida previo a la convocatoria. En virtud de este antecedente, la Ordenanza 006-2019, sancionada el 3 de octubre del 2020, además de disponer el cierre definitivo de este proceso, entre otras cosas, determinó que la Secretaría de Movilidad realizara la evaluación y revisión de sus etapas y si como resultado de esta llegara a determinar la emisión de informes motivados, favorables o desfavorables, informes previos de constitución jurídica para nuevas operadores de transporte público intracantonal, contratos de operación o modificaciones a estos, incrementos de cupo, habilitaciones operacionales, cambio de socio y unidad, sin haber cumplido con los requisitos, plazos y condiciones establecidos en la Ordenanza 128, la Resolución 21/2001 y demás normativa aplicable para el efecto, o que se hubiera emitido paralelos al proceso establecido en dicha ordenanza y denominados como planes piloto 1, piloto 2 y evaluación de rutas de transporte público a Calderón, plan de racionalización del transporte público en la parroquia de Calderón y cualquier otro plan piloto o actuación administrativa que tenga grado de incidencia en el sector, inicie las acciones administrativas y judiciales correspondientes a fin de que sean dejados sin efecto, de conformidad con el artículo 132 del Código Orgánico Administrativo. Sin embargo, del mismo informe presentado por la Secretaría de Movilidad se desprende
que la asesoría jurídica certifica que hasta la presente fecha no se han iniciado acciones administrativas, sancionatorias o judiciales para dejar sin efecto los contratos de operación. Lo que habría que preguntarnos es qué dispone el artículo 132 del Código Orgánico Administrativo. La revisión de oficio en ejercicio de la autotutela de legalidad y corrección de los actos emanados de la administración pública, disponiendo que el acto administrativo nulo no puede ser anulado por la máxima autoridad administrativa en cualquier momento a iniciativa propia o por insinuación de persona interesada a través del procedimiento previsto para el efecto. Es decir, lo que el Consejo Metropolitano le dispuso a la Secretaría de Movilidad fue actuar como persona interesada en la revisión de oficio de esos actos administrativos, debiendo emitir un informe que motivara y justificara técnicamente que el alcalde metropolitano, como máxima autoridad administrativa del municipio, revise los actos y los anule si así los creyera procedente. Para no irnos lejos, recordemos que ya esta administración encontró un precedente en esta naturaleza. Recordarán el informe técnico motivado emitido por la Dirección Metropolitana Tributaria que dio paso para que se declare la nulidad de las liquidaciones masivas de patente emitidas en la administración anterior. Por lo que decirnos hoy que este Consejo debe poner a consideración de la Procuraduría Metropolitana el informe presentado para que se tomen en cuenta las acciones de lesividad del proceso de regularización o la revisión de oficio, es ciertamente desconocer los procedimientos administrativos, sus condiciones específicas y las autoridades competentes para ejecutarlos, sumando hasta hoy no solo 3 años transcurridos desde que la ordenanza 128 dispuso el proceso de regularización, sino ya 1 año más luego de que este Consejo dispusiera el cierre definitivo y el inicio de las acciones tendientes a dar de baja aquellos actos administrativos que adolecieran de nulidad. Notemos que en el informe se dice lo siguiente: sobre las etapas del proceso de regularización, al referirse a la fase previa, en la revisión a profundidad que ha realizado esta Secretaría sobre la base de 454 carpetas, se constató que 324 personas no podían pasar de esta etapa por no cumplir con uno o varios de los requisitos previstos en la ordenanza 128. Sobre la constitución jurídica de operadoras, dentro de la revisión efectuada se pudo constatar que en algunos casos existen varios informes de factibilidad positivos sobre una misma operadora y en otros casos existe un informe positivo y otro negativo sobre la misma operadora, con lo cual se conforman varias inconsistencias en la emisión de informes técnicos y jurídicos dentro de este proceso. Al referirse sobre una cooperativa de transporte, concluye, existe una clara inconformidad entre los registros entregados y los registros asentados en el sistema AS400. Y en el capítulo 2, al referirse al plan de racionalización de transporte público para la parroquia Calderón, concluye, los planes pilotos 1 y 2 se realizaron y ejecutaron fuera de la ordenanza y dispuesto en la ordenanza metropolitana 128, por lo cual todas las habilitaciones operacionales entregadas y contratos de operación suscritos serían nulos y estos actos administrativos deberían ser revocados. Es decir, la revisión de las etapas del proceso arrojó resultados concretos. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad incumplió el mandato dispuesto en el artículo 3 de la ordenanza 6/2019, inobservando 2 de los objetivos para el cual fue construida.
que, como señalé, la una, ofrecer certeza jurídica a los aplicantes respecto de sus solicitudes, y dos, brindar seguridad a los usuarios, pues el desorden y correteos en la vía que motivaron nuestra intervención continúa, y además con violencia. Por esto yo creo que lo que deberíamos simplemente es dar por conocido y exijamos como consejo el inmediato mandato contenido en el segundo inciso del artículo 3 de la ordenanza 6, esto es que la Secretaría inicie las acciones administrativas y judiciales correspondientes a fin de que todas las actuaciones administrativas debidamente individualizadas, expedidas sin haber cumplido con los requisitos, plazos y condiciones establecidos en el régimen jurídico aplicable, sean dejados sin efecto de conformidad con el artículo 132 del Código Administrativo, y además se inicien las acciones tendientes a sancionar a los servidores municipales por su responsabilidad administrativa, civil o penal. Se están, discúlpeme la expresión, lavando las manos. El Consejo ya expidió la normativa y por consiguiente lo que tenía que hacer, tal como lo establece en la ordenanza 06, es ejecutar lo que se establece en ella, sin que el Consejo tenga que estar disponiendo que se haga un recurso tal, que se haga una acción de lesividad, cuando la Secretaría tiene la competencia otorgada por esta ordenanza para ya haber iniciado todos esos procesos irregulares. Hasta aquí mi intervención, señor alcalde.